La versión de Frankenstein de Guillermo del Toro está prácticamente terminada y se estrena en 2025, cosa que me genera sentimientos encontrados. Por un lado, porque Frankenstein de Mary Shelley es de mis novelas favoritas de toda la historia y me encanta. Pero por otro lado, porque siento que es una novela muy difícil de adaptar para el cine y de hecho me parece que hasta ahora ninguna película está realmente a la altura. A ver, y tampoco quiero ser injusta. Evidentemente cada una de las adaptaciones que hasta ahora se han hecho pues respondían a su época, a un momento determinado o simplemente a una mala producción y dirección. Y yo no soy experta en cine, pero soy consciente de que adaptar una novela a la pantalla grande no es nada fácil. Y para poder explicar esto mejor, pues vamos a aprovechar que es el mes de octubre para hablar de Frankenstein y de cómo esta novela puede ilustrarnos los miedos que tenemos incluso en la era moderna. Porque Frankenstein es una historia mucho más rica de lo que parece, que nos puede llevar a explorar incluso los temores que encontramos hoy día en las ciudades, en el capitalismo tardío, frente al cambio climático. Y en este brevísimo video voy a tratar de explicarles por qué. Por muchos años yo no tenía para nada interés en leer la novela de Frankenstein porque se me hacía una cosa súper caricaturesca y burda. Y es entendible porque normalmente las primeras experiencias que tenemos con este personaje pues son estas caricaturizaciones que se hicieron para Halloween. Además por los muchísimos clichés que hay alrededor de la novela, como por ejemplo la escena del granero donde llega el monstruo corriendo, se oculta y llega la turba del pueblo a perseguirlo con varias antorchas y todo eso. Escena que por cierto no está en la novela, sino que se la inventaron para la película de 1937 que se dio muchas licencias. Y ese es el problema, que siento que es una novela muy incomprendida porque muchas personas tienen su primer acercamiento con ella a partir de todas esas caricaturizaciones que incluyen datos que no tienen absolutamente nada que ver con la novela, como por ejemplo que el monstruo se llama Frankenstein cuando realmente no tiene ningún nombre, porque Frankenstein es realmente el doctor Victor Frankenstein, que es el que lo crea, y por cierto tampoco en la novela hay un Igor. Y bueno, vamos a empezar, pero te aclaro que no voy a hacer spoilers de la novela porque de hecho justamente lo que quiero con este video es que te animes a leer la novela después de verlo. Y bueno, para poder comprender esta novela tenemos que comprender a su autora Mary Shelley y su tormentosa vida. Su madre perdió la vida al poco tiempo de que ella nació y eso marcaría por completo toda su vida. La ausencia de su madre sería un fantasma que la perseguiría toda su vida, tal y como podemos ver incluso en la novela de Frankenstein. En Frankenstein, algo que va a marcar constantemente a los personajes es la pérdida de seres queridos y sobre todo la ausencia de figuras paternas y maternas. Son estas experiencias las que hacen que el doctor Victor Frankenstein se obsesione con la idea de poder retarle a la muerte. Y ojo, acá no estamos hablando de algo como The Substance o el relato de Dorian Gray o algo por el estilo que sea como retrasar la muerte o hacer que la gente pueda durar más tiempo o la eterna juventud, no. Esto es de regresar a la vida a seres que se han ido por completo. En la novela además exploramos muchísimo la personalidad del Dr. Frankenstein para entender sus motivaciones y su proceso personal y eso está buenísimo. Y esa obsesión por regresar cosas a la vida marca por completo su vida y pasa años de estudio y de esfuerzo únicamente para poder lograr ese cometido. Y para alcanzar este objetivo lo termina entregando absolutamente todo. Se muda a otra ciudad lejos de su familia para poder continuar con sus estudios y sus investigaciones, se aísla por completo de la sociedad en su taller, se la pasa todo el día haciendo la investigación, haciendo los experimentos, termina entregando por completo su vida a este cometido. Y es ahí la gran paradoja, porque el gran experimento de Victor Frankenstein, que era vencer a la muerte para que la vida pueda continuar y se pueda disfrutar la vida con los seres queridos, hace que él por completo empiece a desperdiciar su vida solo por lograr esa meta. Es decir, estaba buscando rescatar algo que realmente estaba perdiendo en el camino. Como les dije, no les voy a hacer spoilers, pero hay una parte en la que ocurre algo que da mucho miedo, que está muy impresionante y muy buena esa escena. Pero inmediatamente después lo que ocurre es que Victor Frankenstein recibe una carta de sus familiares. Obviamente ninguno de sus familiares sabían qué estaba haciendo, cuál era el experimento, qué es lo que había pasado y todo lo del monstruo. No sabían absolutamente nada. Entonces, la carta es simplemente una carta común y corriente de un familiar contándole los chismes, las noticias, las buenas nuevas, las preocupaciones. Y es interesantísimo cómo él estaba viviendo cosas impresionantes que ningún ser humano había visto jamás. Y al mismo tiempo, pues, la vida continuaba, al grado de que ahora lo raro era estar leyendo todas esas cosas cotidianas que ya no pertenecían al mundo del Dr. Frankenstein, porque ahora su día a día giraba en torno al horror y los experimentos y todo lo que le estaba pasando. En el capitalismo tardío y en estas sociedades basadas en el mito de la meritocracia, de alguna manera todas las personas nos volvemos un Dr. Frankenstein. La búsqueda del éxito y la superación personal con la cual supuestamente vamos a poder disfrutar la vida hace que de alguna manera la perdamos.
horas en el transporte, horas en el trabajo, horas preocupándonos por ser cada vez más productivos. De alguna manera son cosas que nos alejan por completo de esa vida que en teoría estamos buscando disfrutar. Por ejemplo, yo ahorita podría estar descansando, leyendo o limpiando mi cuarto y acá estoy haciendo este video. ¿Por qué lo hago? Y es que en este sistema la batalla por la vida tiene un costo que realmente no sabemos si queremos pagar, que es la vida misma. Y eso es súper interesante porque conforme vas leyendo la novela llega un punto en el que te preguntas por qué realmente el Dr. Frankenstein está haciendo esto. ¿Es para tener la fama por haber alcanzado un hito histórico? ¿Es para recuperar a su mamá? ¿Es para no sentirse solo? ¿Es por una cuestión ética? ¿Es por una obsesión? ¿O simplemente es un autómata que ni siquiera sabe por qué hace las cosas? Lo cual no es muy diferente en las sociedades capitalistas, en las cuales cada vez más es difícil distinguir tus deseos de las expectativas sociales. ¿Deseamos un logro académico o un trabajo en particular porque lo deseamos o porque sentimos que eso nos hará unas personas exitosas según los parámetros del sistema? ¿Por qué hablamos tanto sobre el éxito y muy poco sobre la felicidad? Porque muchas personas viven actualmente como el Dr. Frankenstein, perdiendo aquello que aman en la búsqueda por poder disfrutar todas esas cosas que aman. Y lo más complicado es cuando te das cuenta que tu vida y tu proyecto de vida no es tuyo, sino una réplica de lo que viste en otras personas o lo que otras personas te dijeron que tenías que hacer o lo que viste que otras personas hacían y asumiste que tú tenías que seguir con esos pasos. Parte de las insatisfacciones que tenemos en el día a día tienen que ver con eso, de no saber quiénes somos realmente. Como si fuéramos un ensamble de retazos de otras vidas tratando de hacer algo más o menos coherente. Justo como hizo el Dr. Frankenstein a partir de restos de personas y animales, y es ahí cuando llegamos a un punto súper importante. El monstruo es realmente un avatar del Dr. Frankenstein. ¡Pum! Lo dije y no es spoiler, pero creo que es muy importante leer la novela bajo esa óptica, porque de alguna manera a través de todo ese sacrificio, de toda esa soledad, de todo ese tiempo y de todo ese esfuerzo, toda esa obsesión que había destinado a su proyecto, él estaba buscando darle vida a la materia inerte, hacer que algo que antes tenía vida pueda recuperarla, que es justamente lo que él estaba buscando hacer consigo mismo a través de esta meta científica. Frankenstein es una novela de terror y sí, da mucho miedo por el monstruo, hay unas escenas terroríficas, hay unas partes que si te las estás imaginando mientras las lees, la verdad es que sí te da miedo, pero también es una novela de terror porque nos confronta con la soledad y el abandono, que son de los mayores miedos que podemos tener como personas. Y cómo ese miedo a la soledad y al abandono se hacen todavía peor si se mezclan con nuestro miedo a la muerte. Porque lo verdaderamente terrorífico de la muerte no es cuando llega, sino cuando nos damos cuenta de toda la vida que perdimos por estar pensando en ella. Mary Shelley da muy pocos detalles de cómo es el físico del monstruo. Lo que sí te puedo decir es que todas estas imágenes popularizadas que conocemos tienen muy poco que ver con lo poco que se dice en la novela. No les voy a dar detalles de cómo lo describe porque eso sí creo que sería spoiler y creo que vale la pena mejor que ustedes lean la novela y vean cómo lo describe. Porque los pocos elementos que da son suficientes para estimular tu imaginación y que te imagines la cosa más horrible del mundo. Y no trates de buscarlo en internet porque de hecho no encontré ninguna sola ilustración que sea totalmente fiel a lo que se describe en la novela. Lo cual es mejor porque deja totalmente abierta tu imaginación, así que tú lee la novela, hazme caso. Pero más que el aspecto, lo que termina dando miedo es la relación que empieza a tener el Dr. Frankenstein con el monstruo, porque constantemente está aterrorizado por la criatura, pero al mismo tiempo es un ser que él hizo a su imagen y semejanza. Tan es así que cuando vemos las motivaciones y las preocupaciones del monstruo, vemos que es muy parecido a su creador. Y por eso yo digo que el monstruo es realmente un avatar del Dr. Frankenstein. ¿Pero acaso no hacemos nosotros lo mismo, me pregunto yo? Precisamente en este sistema capitalista terminamos generando nuestros propios monstruos que nos atormentan. Precisamente por estar buscando vivir vidas que no son las que queremos, pero son las que supuestamente tenemos que vivir con base en expectativas de otras personas o del mismo sistema. ¿Cuántas personas no asumen deudas que no necesitan y no desean realmente, pero son supuestamente cosas que tienen que hacer para tener éxito? Para demostrar que les está yendo bien y que son personas funcionales en este sistema capitalista. Y por supuesto, con esto no estoy responsabilizando a la población de todas las cosas podridas y deshonestas que sabemos que hacen los bancos y las instituciones financieras. Un gran ejemplo de todas estas cosas con dolo que sabemos que pueden hacer las instituciones bancarias lo encontramos en la crisis del 2008 en España, cuando los bancos
fondos empezaron a dar créditos a personas que sabían que no tenían el perfil para poder sostenerlos. Todo esto para que los fondos buitres empezaran a hacer un mercado de deuda que terminó afectando a miles de familias. Y por eso no son decisiones que realmente tomamos del todo, pero de alguna manera el sistema nos empuja a tomar esas decisiones que terminan creando nuestros propios monstruos, para luego decirnos que todo es absolutamente una responsabilidad individual y que por lo tanto los problemas en los que te hayas metido es tu culpa. Pero es que en parte eso sentimos que le pasó también al Dr. Frankenstein. ¿Qué tanto él decidió realmente? ¿Qué tanto los traumas que tuvo, la sociedad en la que vivió, el contexto en el que estaba e incluso la educación que recibió hicieron que él tomase esas decisiones? Con esto tampoco estoy negando la capacidad de agencia que tenemos las personas y mucho menos nuestra responsabilidad. De hecho, cuando lees la novela hay muchas cosas que dices, no, Dr. Frankenstein, no te la vueles. Mary Shelley escribió esta novela para cumplir un reto que hizo con sus amistades durante una tormenta. Era verano, pero no podían salir por la lluvia, entonces dijeron, vamos a ver quién de nosotros puede escribir la novela más terrorífica posible. Y ganó esta de Mary Shelley. Frankenstein de Mary Shelley sigue funcionando hoy día como una excelente novela de terror, pero sobre todo como una novela sobre los miedos humanos. Por supuesto que me da mucha tranquilidad que la nueva versión está en manos de Guillermo Totoro, que eso siempre es garantía. Y precisamente porque sabemos que Guillermo del Toro respeta mucho las historias y sobre todo porque sabemos que es fan de Frankenstein, sé que él no va a buscar imitar o reproducir la novela o alcanzarla o llegar a su estatura, sino hacer una propuesta diferente para el cine y que sobre todo va a buscar hacer su propia versión, lo cual me parece buenísimo, sobre todo teniendo en cuenta lo que hizo con Pinocho. Pero justamente como toda buena novela, creo que lo que tiene Frankenstein de Mary Shelley es que sencillamente no lo puedes pasar fielmente al cine y eso es buenísimo, porque la novela sigue estando vigente en muchos aspectos y creo que vale la pena leerla. Sobre todo porque no sé si lo sabían, pero Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción como la conocemos hoy día. Sí, Mary Shelley es la mamá de la ciencia ficción como la conocemos. Y si no me creen, piensen en todos los memes narrativos que Frankenstein sigue generando hasta la fecha. Y como toda gran historia de ciencia ficción, no se trata en sí de la ciencia, sino de las preguntas que tenemos como seres humanos. Espero que te haya gustado este video. Por favor, dale a compartir, háblale a tus familiares y amigos sobre este canal para que podamos hacer crecer esta comunidad. Y nos vemos en el próximo video. Les quiero muchísimo.